Muy buenas noches, Freddy. En realidad, para nosotros es un tremendo honor que nos puedas invitar y ofrecernos este espacio para poderles explicar a nuestros usuarios cómo se está dando los consumos, cómo se está dando la facturación en estos días para que puedan comprender mejor las Así lecturas es. que hemos hecho. Sí, A tu entera disposición que para las todo esto preguntas tiene que que tener ustedes una, necesitarían. de hecho que todo esto tiene que tener una explicación razonable, digámosle así, porque esto todo es un efecto de la pandemia. Entendemos que obviamente mucha gente se queda más en casa haciendo consumo de luz porque está en casa, seguro que se usan más las computadoras, los televisores, qué sé yo, no lo sé. Y también vamos a ver casos de algunas personas que también han cerrado sus negocios, ¿no? Como las cevicherías, los restaurantes, las galerías del centro, pero que también han sido facturados. Licenciado Paul Rodríguez, buenas noches, bienvenido al programa. Y la primera pregunta que cae por su propio peso, ¿qué le podemos decir a tanta gente que se está quejando a este medio y a diferentes medios de comunicación que el recibo de luz ha duplicado, ha triplicado en estos meses? ¿Qué explicación les podemos dar? Correcto, reiterar las buenas noches para todos. En efecto, estamos viendo que el consumo de nuestros usuarios residenciales ha aumentado. Esto se debe fundamentalmente a que debemos entender una situación. Durante el estado de emergencia que vivimos, que empezamos desde el mes de marzo, desde el 16 de marzo para ser exactos, nosotros, al igual que toda la población, nos vimos imposibilitados de realizar nuestras lecturas de manera presencial. En ese caso, al vernos ante esa imposibilidad, la normativa nos permite utilizar la facturación por promedio. ¿Qué quiere decir? Que tomamos como referencia los 6 meses anteriores y nosotros establecemos un promedio. Y si yo voy a tomar como referencia 6 meses anteriores, evidentemente estoy hablando de los 6 meses anteriores al inicio de la pandemia. Entonces, estamos hablando de su consumo normal. Sin embargo, este problema que generó la pandemia de confinamiento social ha hecho que las personas, las familias, permanezcan más tiempo en sus hogares. Para nadie es un secreto que los menores, los chicos están haciendo clases virtuales Correcto. desde el hogar. Y antes un niño podía estar desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde en su colegio. Sin embargo, hoy día esas horas las pasa en casa, conectados a una computadora todo el día, haciendo sus clases virtuales. De la misma manera está sucediendo con los jóvenes universitarios y con los papás, mamás que están haciendo trabajo remoto. Ese trabajo que antes lo hacían en su trabajo, donde cargaban sus celulares, donde utilizaban sus computadoras, donde encendían luces, pero en sus centros de labores o en sus centros escolares, sus centros universitarios. Hoy día todos esos consumos se están dando en la casa. Por consiguiente, entonces uno puede ver que su consumo normal se va a ver incrementado. Pero como nosotros hemos estado facturando por promedio, ese consumo no se vio reflejado en los meses de marzo, abril ni mayo, porque estábamos enviándole las facturas por el promedio que tuvimos los 6 meses anteriores. Correcto. Recién en el mes de junio, nosotros ya estábamos posibilitados de hacer las lecturas de manera presencial, ya establecimos cuál fue el consumo real a partir de tener una lectura real y comparando con su último consumo de febrero, que fue la última lectura presencial, con la lectura del mes de junio. Ahí contrastamos efectivamente que se estaba dando un consumo mayor. Estamos hablando de básicamente nuestros usuarios residenciales, ¿no? Las casas para que la población o nuestros usuarios nos entiendan. Entonces, en el mes de junio decidimos aún mantener el promedio y tomar una referencia más de un mes. En el siguiente mes, entonces también hicimos las lecturas reales. En consecuencia, ya teníamos una mejor referencia. Entonces, hemos procedido a empezar a liquidar, es decir, esos montos que se dejaron de pagar los meses de marzo, abril y mayo ya se acumularon. Nosotros entendemos perfectamente la situación de los usuarios y no van a poderlos pagar en una sola armada. Adicionalmente a esto, hubieron los decretos de urgencia que nos indicaron que las empresas de distribución eléctrica, que en este caso somos nosotros, de fraccionar esas deudas, porque evidentemente era un monto elevado. Justamente nosotros empezamos a aplicar esos decretos de urgencia, el primer decreto de urgencia, el 035, y el 27 de junio apareció el decreto de urgencia 074 que hablaba del bono de electricidad. Ese bono también teníamos que incorporarlo a aquellas familias que estaban contempladas dentro de los consumos de las características que indicaba el bono de electricidad. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos empezado a liquidar. Sin embargo, nuestros usuarios muchos no están comprendiendo que es una deuda acumulada de los meses que no se pudo hacer la lectura real.
Entonces, si por ejemplo, para tener un ejemplo de referencia, si yo consumía 100 soles mensuales y ahora por el efecto de la pandemia estoy en mi casa y puedo estar consumiendo 160, 170 soles, pero no lo sabía porque me seguía llegando el recibo de 100. Si esos 60 soles que he dejado de pagar 3 meses, ya estamos hablando de una deuda de 180 soles. Sumado a su consumo actual, que es 160 soles, ya no es los 100. Recordemos que la pandemia sigue, recordemos que el virus continúa, los chicos siguen en las casas, las familias permanecen en sus casas haciendo sus actividades, el consumo se sigue manteniendo en los niveles distintos a los inicios de la pandemia. Entonces, yo sumo los 60 soles que dejé los 3 meses, ya tengo 180, más el consumo del siguiente mes, que son 160, ya estamos hablando de más de 300 soles, y alguien que puede decirme, pero yo consumía solamente 80 soles o 100, ¿por qué me está viendo 300? Ahí está la explicación. Eso es lo que estamos nosotros explicándoles a nuestros usuarios, y por eso es que hoy día, como usted lo ha señalado, hemos tenido, digamos, en los últimos 3 días, desde el día viernes, lunes y hoy, una cantidad de gente inusual en nuestras colas. Sin embargo, también hay que precisar algo. Nosotros en los días normales, al inicio de la pandemia, atendíamos a un promedio de 600 personas en nuestro local. Ese era más o menos nuestro nivel de atención. Hoy día los picos más altos han llegado a 240, 250. Sin embargo, yo no puedo tener gente en mi local dentro, sentados esperando ser atendidos, si tienen que estar afuera, y además manteniendo 1 metro o 1,5 metros de distancia entre cada uno. Claro. Eso hace que las colas lamentablemente se alarguen, y el tiempo de permanencia de atención de un usuario, que antes oscilaba entre 5 minutos o 6 minutos, hoy día hemos llegado a picos de 25, 30, 35 minutos, explicándole al usuario cuál ha sido la modalidad, y nos están entendiendo, pero nos cuesta bastante tiempo poderlos atender. Hemos habilitado más ventanillas, hemos habilitado nuestros canales virtuales y los teléfonos para evitar que la gente venga a nuestro local, puede hacer sus trámites. Entiendo que muchas veces no han podido comunicarse por teléfono porque también hay saturaciones, hay momentos del día donde se satura. Hemos experimentado picos entre las 9 y las 12 del día, son picos donde se satura de llamadas. Sin embargo, nuestros teléfonos, nuestras líneas están habilitadas desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hacia las horas de la tarde, noche, el número de llamadas baja considerablemente y ya no hay esa saturación. Entonces, bien, Paul, entonces lo que podemos deducir de todo lo que has comentado hasta el momento es que quizá sea una suerte de que ha habido más consumo durante estos 6 meses, entendiendo que se hace teleescuela, teletrabajo, los chicos están ocupados también por las noches con la televisión, y obviamente ha habido un consumo inconsciente. Correcto. Quizá, y que no lo queremos aceptar quizá los usuarios, ¿no? Sí, perdón. Sí, le comentaba que quizá es un consumo inconsciente el que hemos hecho porque no estábamos muy habituados a esta forma de vida, a esta nueva normalidad, y que no queremos aceptar ese consumo, pero obviamente se ha hecho uso de la energía eléctrica. Pero la pregunta también que cae por sí sola es, ¿se ha contemplado algunos fraccionamientos para todas las personas que en estos momentos pues están, porque al final la pandemia como que nos ha obligado, y las normas y las nuevas leyes que han dado nos han obligado a hacer un uso alto de consumo eléctrico, pero este bono de 160 soles que más adelante también nos explicarás, como que no cubre a la gran cantidad de familias que están siendo usuarias. Yo te pediría, por favor, porque la gente también nos escribe por las redes, que nos expliques un tanto cómo funciona este bono eléctrico de 160 soles en un ejemplo rápido, como para que la población entienda de qué se trata y cómo se hace uso de este bono. Correcto. Bueno, el bono de electricidad que fue publicado a través del decreto de urgencia 074 el 27 de junio, establecía que se va a otorgar un bono de electricidad a aquellas familias o usuarios que no hayan tenido un consumo mayor a 125 kilovatios hora entre los 12 meses previos al inicio de la pandemia. Estamos hablando de marzo 2019 a febrero 2020. Ese ha sido el año de referencia, un año normal, digamos, para determinarlo así.
y cuyo consumo no supera los 125 kilovatios hora. Eso equivale más o menos aproximadamente 85 soles para que tenga mejor referencia la gente. Y además que durante los meses de enero y febrero su consumo no supere los 150 kilovatios hora. Esto para evitar, por ejemplo, que un bono de esta naturaleza para familias vulnerables no caiga en manos, o mejor dicho, a un usuario que tenga una casa de playa, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no haya consumido más de 125 kilovatios hora en ese último año, ni en los meses de enero y febrero supere los 150 kilovatios. Esas eran las condiciones básicas para otorgar el bono. Correcto. Por decir, si yo consumía 20 soles, o no sé, 30 soles diarios, como que este bono ya me puede subsidiar unos 5 meses, algo así. Correcto. Si, por ejemplo, usted tenía su consumo de 50 soles, ¿ok?, y el bono es de 160, entonces le va a cubrir 3 meses y le quedaría un saldo de 10 soles para el siguiente mes. Entonces, el bono se está aplicando de esa manera. Primero va a ir a cancelar las deudas más antiguas de nuestros usuarios. Ponemos un ejemplo. Si un usuario tenía una deuda acumulada de 300 soles, el bono ha ido a cubrir parte de esa deuda, pero ahora la nueva deuda de nuestro usuario va a ser de 140. Sin embargo, ¿qué pasa con los usuarios que estaban al día? El bono llegaba al usuario que estaba al día y cubre sus consumos en los siguientes meses, ¿no? Entonces, correcto. De esa manera se va aplicando el bono, estamos explicándolo en los recibos viene deducido lo de cómo se está aplicando el bono para que el usuario vea cuál es su saldo actual y cómo se viene aplicando. Correcto. Muchísimas gracias por el contacto telefónico, licenciado Paul Rodríguez, gerente de SEAL. Nuestra recomendación y sugerencia a nivel y portando las quejas de los usuarios es quizá mejorar un tanto las plataformas virtuales para hacer los reclamos, para hacer los pagos, para hacer los comentarios, sugerencias, reclamos, qué sé yo, y también el uso de los call centers, porque mucha gente honestamente va porque todo el día están llamando y no entra la llamada, no pueden comunicarse, y en estos momentos me comunica la producción que ya vamos a ingresar las llamadas. Sus palabras finales, licenciado Paul. Sí, bueno, yo agradezco mucho este espacio que ustedes nos ofrecen para poderles explicar a nuestros usuarios cómo venimos trabajando, como los recibos, la facturación. Les pido también un poco de paciencia, es una situación atípica para todos. Hemos nosotros esforzado primero por asegurar la energía que Arequipa necesita. Nosotros no hemos parado ni un solo instante. Nuestros técnicos y profesionales han trabajado duro para que nuestra región no se detenga ante una situación como la que estamos viviendo. Este tema, lamentablemente, de la facturación ha coincidido de que no hemos podido tomar a lecturas en los meses de marzo, abril y mayo. Estoy seguro que si lo hubiéramos hecho, nuestros usuarios hubieran podido ir viendo que su consumo se ha ido elevando, evidentemente por el confinamiento social. Sin embargo, igual estamos trabajando por mejorar nuestro servicio, estamos ampliando nuestras plataformas virtuales, estamos mejorando también nuestro call center para evitar que nuestros usuarios tengan que desplazarse a nuestras oficinas para poder hacer sus trámites. Solamente indicarles que nuestra oficina del Cono Norte está funcionando ya, también nuestra oficina de Caima, y hemos habilitado también a un costado de SEAL, con un convenio con el Colegio de Ingenieros, una plataforma también de ventanillas para ayudar a descongestionar un poco la cantidad de personas que están viniendo. Así que les agradecemos mucho por este espacio, a nuestros usuarios que estén tranquilos, que estamos trabajando nosotros para poder solucionar todos sus problemas. Muchísimas gracias, licenciado Paul Rodríguez, gerente de SEAL.